Continuamos con esta jornada de inicio de semana, hoy lunes 15 de noviembre del año 2021. Tenemos el gusto de recibir a la abogada Inés Manzano, ella es ambientalista, y vamos a conversar sobre un tema. Ecuador usa diésel que no cumple con la normativa internacional. Le damos la bienvenida, abogada. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, Yasmín. Un saludo a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. En efecto, un poco para ponernos en contexto, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que los contaminantes en el aire por estas partículas o este material particulado son directamente relacionados a las afectaciones de salud que es usual que tengamos, como cuáles, asma, afectaciones respiratorias. Y dice la misma organización que no existe un mínimo, un umbral mínimo en el cual ellos digan esto no tiene directamente relación con la salud. En el Ecuador tenemos efectivamente un diésel que no es importado, que no tiene ningún tipo de control sobre el material particulado. Un poco para que se entienda, es decir, yo le pongo 1 litro de diésel a un automóvil o a un tractor o al transporte público, un bus, y ese litro tiene más materias particuladas que cualquier otro combustible, pero que ese material particulado al entrar al motor de combustión lo que hace es afectar al motor y adicionalmente sale ese material particulado al aire como hollín, que yo me imagino que todos hemos visto el tema del hollín, el tema de, por ejemplo, ese humo negro. Eso es una mala calidad de diésel. Ahora, en Ecuador hay mejor dicho, a nivel mundial hay una asociación que están preocupados por este tema porque tratan de mejorar los motores. Esta Asociación Mundial de Motores, ellos lo que han hecho fue hace el año 98 lanzar y trabajar una estandarización universal que es la ISO 4406. En el Ecuador nosotros no tenemos ninguna ISO 4406, aunque ya tiene más de 20 y pico de años, la ISO 4406 no ha sido utilizada por el Estado ecuatoriano. O sea, este es un tema de Petro. Eso no es un tema aislado del señor que tiene su tractorcito o el que tiene su automóvil o el del sector de transporte público. Entonces, creo que este tiene que ser un tema que tiene que ser tomado con mucha seriedad por los varios impactos que tiene. ¿Qué ocasiona? Abogada, es que es como que estamos más preocupados por el precio del combustible, por el subsidio, a quién le toca, a quién no le toca, cómo va a ir dirigido, que sobre la calidad y realmente sobre los peligros, cómo nos afecta esta contaminación, nos afecta en nuestra salud a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo, porque también puede llegar en algún momento a afectar nuestra esperanza de vida promedio. Bueno, de acuerdo. Eso es lo que usted último dice, es el tema de calidad de vida. O sea, el bienestar del ciudadano no está en la ecuación en este momento. El combustible de diésel, acuérdense que no todo el parque automotor lo necesita. Es decir, hay también que, exacto. Usted tiene automóviles privados, tiene, como yo decía, el transporte público, intercantonal, y más de eso hay una calidad de vida de las personas. De las personas, claro que sí. Abogada, le pregunto algo. Diésel que utiliza Ecuador con estos incumplimientos, ¿es una situación, un problema solo de Ecuador? ¿También es algo presente en otros países aquí en Latinoamérica? En Latinoamérica sí está presente. Nosotros tenemos motores, por ejemplo, los motores que nosotros tenemos tienen una categoría. De acuerdo a Estados Unidos se llama Tier 2. Digamos, son motores no eficientes, son motores que no son buenos, no son adecuados. En Europa el motor, digamos, se llama Euro 5, es como la categoría, ¿no? Euro 5, Euro 6, nosotros ni siquiera, o sea, es que ni siquiera llegamos a una cosa parecida a eso, porque para que tener un
buen motor, necesitas también un buen combustible. Ahora, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile lo que hizo fue decir que ya ellos iban hacia el Euro 5 digamos, la composición americana que es Tier 3, pero que ellos iban a ir al Euro 5 de motores en los automóviles, y resultó que tuvieron que deshacer lo andado porque el combustible fósil no sabía, o sea, no era el adecuado para ese tipo de motores. Entonces es algo que nos está afectando a nivel Latinoamérica, y sobre todo hay un estudio del Organismo Mundial de la Salud que establece que hay 4.2 millones de personas que mueren anualmente por temas de la mala calidad del aire. De esta contaminación. Así es, y eso hay que entenderlo, porque hay personas que, como usted sabe, más predispuestas a tener problemas respiratorios que otros. Y cuando tú encima a esas personas que ya genéticamente han nacido de esa manera, le aumentas o le das una calidad de aire que no es la adecuada, pues ahí tienes un resultado fatal, ¿no? Sí. Abogada, el presidente Guillermo Lasso asistió el mes pasado a una cumbre, a la cumbre del cambio climático, una cumbre en la cual se hacen compromisos, aparte de presentarse las situaciones, se asumen compromisos. ¿Qué pasa con eso? De acuerdo, eso fue hace como unos 15 días en octubre. Él lo que hizo fue presentarse a la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático, que en definitiva la resumimos como la COP26. COP significa conferencia de partes y 26 es el número que van reuniéndose los estados. Esta de aquí es una cumbre de estados donde por primera vez estaban también, no primera vez, hace 5 años estuvieron los empresarios, pero hoy en día fue mucho más abundante. O sea, se veía que hay una preocupación de parte de los empresarios de cómo va a regular el Estado a ellos. No empresarios ecuatorianos, lamentablemente, pero empresarios a nivel mundial. Entonces, él lo que hace fue varias declaraciones. Creería yo que la más importante para los temas de cambio climático fue haber dicho primero que va a haber un plan nacional de transición ecológica. Y en eso yo me quiero detener, porque ese plan nacional de transición ecológica es importante siempre y cuando se entienda en dónde estamos nosotros y a dónde vamos a ir. Nosotros estamos con un problema de combustibles fósiles y de mala calidad. Creo que la primera acción es esa. Hasta que nosotros lleguemos a la movilidad eléctrica, que es una de las cosas que él apuntaría, es decir, ir hacia coches eléctricos, electrolineras, o sea, que fuentes fijas de combustión también sean eléctricas, hasta llegar a esa parte, que nos va a tomar mucho tiempo. De hecho, en Europa hay un camino de 20 años y ellos en el año 2025 van a dejar de vender automóviles a combustión fósil. Eso no va a pasar en el Ecuador. Nuestro tema de recambio de automóviles es completamente diferente. Somos un país en vías de desarrollo y que lo que hay que hacer es estas acciones muy puntuales, y vale recalcar que si tú pones un buen combustible, que se puede hacer de manera inmediata, inmediatamente paras la contaminación. Es de las pocas cosas en contaminación, créanme, en que hay el efecto es real, efectivo e inmediato. Inmediato, es lo que se necesita. Exactamente, o sea, porque tú dejas de poner combustible malo por combustible bueno, y en el momento en que prendes el motor ya es otra historia. Eso no pasa a veces con contaminación del agua, eso no pasa a veces con contaminación del suelo. Que lleva mucho más tiempo, que lleva exacto, un más depuración, exactamente. Hay que hacer contenciones, pues cuando hay, por ejemplo, derrames de hidrocarburos en agua. Entonces, esta parte, si se entendiera, fuera la noche y el día en el Ecuador, fuera una cosa que tal vez... Mire, Yasmín, lo que pasa es que la gente no entiende esas cosas, tal vez no dan votos, pero es que lo que pasa es que un político debe de
fijarse en sus ciudadanos. Y yo creo que nuestro presidente en 5 meses ha hecho lo que se debería de hacer en un momento de transición, después de pandemia, etcétera. Creo que ha pensado, que lo ha demostrado siempre, que ha pensado en la gente, pero ahora es importante, si ha mencionado, como te decía, en esta reunión, este plan nacional de transición económica, de transición ecológica, yo creo que es lo mismo. Y dentro de eso poner las otras, digamos, compromisos, que era evitar la deforestación, reducir el gas metano, o sea, hay poco de compromisos, pero yo creo que este es uno que va a tener un impacto, como decía yo, inmediato. Con beneficios inmediatos. Abogada, gracias por habernos acompañado en este espacio de Buenos Días, por hacernos entender que tan urgente y necesario como hablar del precio de los combustibles es hablar también sobre la calidad, porque nos afecta también. Su comentario final, por favor. Me agradecerles, porque realmente estas son oportunidades para poder hacer una reflexión de cómo va el Ecuador y qué tan importante se vuelven los temas ambientales, siempre ligados a la salud y a una política pública que nos mire a nosotros, que nos ponga en la mitad. Es decir, el ser humano no debe ser quitado de la ecuación. No es un tema de empresas, no es un tema de maquinarias, es un tema de personas. Gracias por la invitación. A usted por su asistencia. Que tenga buena jornada. Ha sido la abogada Inés Manzano, ambientalista.